bounds. La literatura mexicana es el conjunto de obras con valor literario escritas en México, por autores mexicanos o en el territorio de Mesoamérica, durante las épocas precolombina y colonial, junto a las literaturas española, argentina y cubana. Está a la vanguardia en prestigio e influencia de las literaturas en lengua española a nivel internacional. Este acervo literario se inicia antes de la llegada de los españoles. La mayor parte de la literatura de los pueblos de Mesoamérica se transmitió de forma oral y solo algunas de aquellas creaciones se fijaron después de forma escrita mediante el alfabeto latino. Cuando se produjo la conquista española de las tierras de Mesoamérica, la literatura de la zona cambió radicalmente. En un primer momento abundaron las cartas de los conquistadores, así como las crónicas de los primeros pobladores europeos, mayormente descriptivas. Después empezó a florecer una literatura de clara influencia barroca, pero con un carácter algo más genuino y diferente de la española. Naturalmente, el siguiente gran hito en la historia de México, la independencia, iba a marcar también un profundo cambio en la producción literaria. Los escritores de influencia romántica se agruparon en la Academia de Letrán y formaron la primera gran generación de escritores mexicanos. Posteriormente, fueron sucedidos por los escritores positivistas y por los modernistas, entre los que destacó Armando Nervo, tal vez el primer gran escritor moderno mexicano. La llegada del nuevo siglo afianzó en México, como en otros lugares, la presencia de las vanguardias literarias. Sin embargo, la importancia de la escritura realista pervivió aquí más que en otros lugares, lo que hizo que convivieran en una misma época escritores de tendencias aún más decimonónicas con otros más vanguardistas, que se agruparon en torno al llamado Ateneo de la Juventud. Durante el cuarto del siglo XX, esta desunión se hizo mayor. Surgieron por un lado las estridentistas, fervientes seguidores de las vanguardias, otros que se ocuparon de rememorar la época colonial, y un tercer grupo más ocupado de escribir novelas realistas en torno a la revolución. La novela indigenista y la de reflexión nacional surgieron de ese tercer grupo y alcanzaron amplia importancia a mediados del siglo. Durante la mitad del siglo XX, la literatura mexicana fue parte integrante del llamado boom latinoamericano, con los muy conocidos Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes a la cabeza. Biografía del autor Juan Rulfo. El autor Juan Rulfo, o también conocido como Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nació en Jalisco en el año 1917 y muere a causa de un cáncer de pulmón en el año 1986. Es el único autor mexicano que solamente cuenta con 2 obras literarias, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Fue un fotógrafo, guionista y escritor mexicano que hizo parte de la generación del 52. En 1952 obtuvo varias becas concebidas por el Centro Mexicano de Escritores, lo que le permitió dejar su empleo en una empresa fabricante de neumáticos y publicar en 1953 El Llano en Llamas y posteriormente en 1955 la que será su obra maestra, una de las más grandes obras de la literatura universal, Pedro Páramo, publicada en el año 1955. Relevancia o legado que dejó para la literatura mexicana. ¿Qué hay detrás del hombre y su misterio? ¿Qué historia respalda a uno de los más grandes escritores que ha dado México? Este personaje de mente inquieta y creativa, desbordante, tuvo infancia y juventud y amoríos como todos sus lectores. Nos complace presentarles a un tal Rulfo. En memoria y legado de la literatura mexicana, incluso la internacional, ha quedado plasmado el encanto y afición por la historia, geografía y antropología de México, a través de sus cuentos, novelas y poemas de un hombre que nos enseñó a hablar con fantasmas. Juan Rulfo se convirtió en uno de los grandes escritores en la lengua hispana del siglo XX, que marcó el hito en la literatura mexicana, por lo que es uno de los autores nacionales más leídos en el país y el extranjero. Además, en sus obras plasmaba lo vivido de la Revolución Mexicana y penumbras que vivía el pueblo.
bounds. Un día, Dolores se encontraba muy enferma en su habitación, así que mandó a llamar a su hijo, Juan Preciado, para decirle: Hijo, ve a buscar a tu padre, Pedro Páramo, que vive en Comalá, y cóbrale todo lo que ha hecho. No te mueras, mamá, no me dejes. De camino a Comala, Juan Preciado se encuentra a un arriero llamado Abundio, con el que intercambia palabras y resulta ser hijo de Pedro Páramo. Oiga usted, buen hombre, ¿usted sabe el camino a Comala? Voy a buscar a mi padre Pedro Páramo. Sí, claro, él también fue mi padre, pero nunca me reconoció. El pueblo de Comala está de aquel lado. Vaya a buscar a doña Eduviges, ella lo ayudará. Muchas gracias. Llegando al pueblo de Comala, encuentra la casa de Eduviges. Buenos días, buena mujer. Vengo en busca de mi padre Pedro Páramo. Ya me había dicho su madre que vendría a verme. Eso no es posible, señora. Mi madre murió. Posteriormente, doña Eduviges comienza a hablarle a Juan Preciado de su padre Pedro Páramo, la cual le dice que era una persona corrupta, interesada y que además se había casado con su mamá Dolores por interés. Asimismo, también le comenta cómo este señor trataba a su madre y cómo fue que doña Eduviges y su madre se conocieron. Pedro Páramo tenía un hijo, único que había reconocido. Su nombre era Miguel Páramo, mismo que muere en un accidente al caer de su caballo. Y a consecuencia de esto, Pedro se sentía muy triste. No, hijo, no te mueras. Pedro Páramo estaba enamorado de Susana, con quien contrae matrimonio al poco tiempo. Al tiempo después, Susana cae en depresión, pues no podía olvidar a su exnovio, y a causa de ello, ella muere, siendo el padre Rentería quien le da el último adiós. Ante esto, Pedro Páramo empieza a sentirse triste y solo. Descansa en paz, hija mía. Ay, primero mi hijo y ahora mi esposo. El hijo no reconocido de Pedro